Bendiciones para cada uno de ustedes. En primer lugar, agradezco a Dios por este privilegio que ustedes me dan al pastor hermano, pastor Roberto, a su amada esposa, a sus hijos también, que todos los hijos ministran en la alabanza. En realidad, conocer a nuestros hermanos es una bendición. Y también saludo así a todos mis hermanos, que nos ven en varios lugares. Lo estoy compartiendo también. Nos ven en Alajuela, nos ven en Punta Arenas, ciertos hermanos también de acá en la página, y también nos ven ciertos hermanos allá en Guatemala. Así que un fuerte abrazo para cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Y también saludar así a todas las mamás que allá en Guatemala están celebrando el 10 de mayo, el Día de las Madres. Así que un fuerte abrazo a todas las mamás, y esperamos de que la estén pasando bien, y la estén pasando al lado de su familia, al lado de sus hijos, que es una de las grandes bendiciones que uno puede tener, el poder estar al lado de la familia. Hoy quisiera hablarles por un momento la palabra del Señor, y vamos a ubicarnos en Génesis capítulo 17 y versículo 1. El libro de Génesis capítulo 17, vamos a buscarlo por acá. Génesis capítulo 17, y espero que esta palabra pueda ser de una gran bendición para su vida. En el tiempo que estamos viviendo, yo estoy seguro que será una gran bendición para su vida. Yo quisiera hablarles acerca del Pantocrato. Ustedes se preguntarán, ¿qué será? Bueno, vamos a leerlo, y yo quisiera que ustedes pudieran ya familiarizarse con esta palabra, el Pantocrato. El Pantocrato, ustedes lo van a ver, y aparece acá en el capítulo 17 de la palabra del Señor. 17 versículo 1 dice, Dios hablando a Abraham. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Quiero detenerme un momento, pero quiero orar para que a través de su Espíritu Santo Dios pueda hablarnos. Yo sé que hay mucha necesidad en este tiempo, y yo sé que nuestra fe no está en juego. Nuestra fe no está en juego, y no tiene nada que ver nuestra fe con todo lo que está pasando. Y a eso es lo que yo quiero referirme en esta tarde. Pero vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este momento en que tú me das, Señor, de poder compartir tu palabra. Y sé que muchos, Señor, van a ser fortalecidos con tu palabra, porque tu palabra, Señor, no queda vacía. Tu palabra va a llenar ese corazón, va a fortalecer esa fe, Señor, en el nombre de Jesús. Necesitamos de ti, Señor, que tú puedas ayudarnos en este tiempo, y solo tu palabra, y a través de tu Espíritu Santo, encontraremos lo que necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pantocratos. Vamos a dividir esas dos palabras. Es una palabra griega, pero cuando se divide estas dos palabras, vamos a dividirla en dos entonces, y vamos a dividirla de esta forma. El panto significa todo. Eso es lo que significa la palabra. Pero bueno, antes de seguir explicando la otra parte,
pantocrato lo que quiere significar es poderoso. Encontramos la palabra acá, donde dice: yo soy el Dios todopoderoso. Esa palabra todopoderoso es el pantocratos. Dios lo vemos como el todopoderoso y deberíamos verlo de esa forma, pero muchas veces la palabra no la encontramos, o el significado o el sentido de esa palabra del pantocratos. Pero cuando lo entendemos, entonces sabemos que Dios tenemos. Y vemos cómo cuando se le apareció a Abraham, ¿cómo se le apareció? ¿Qué dijo Dios? Las palabras fueron: yo soy el Dios todopoderoso, el pantocrato. Y como dije, lo dividimos esta palabra en dos. El panto quiere decir entonces todo, y el kratos significa fuerza, significa fortaleza, significa poder. Y hay otra palabra muy especial que significa poder manifestado. Entonces, esa palabra no es solamente una forma de adornar el decir yo soy el Dios todopoderoso. No solo es una palabra que va adornada, sino tiene un significado. Lo que le estaba diciendo a Abraham es que en Él está todo. En Él está la fuerza, en Él está el poder, y en Él está manifestado todo lo que va a necesitar. Cuando podemos entonces estudiar esta palabra del pantocratos, imagínense, nosotros investigando, pero cómo Abraham pudo descubrir en realidad, y cómo Abraham entendió esa palabra en realidad. Esa palabra que no solamente mantuvo la vida de Abraham en un ambiente muy hostil en toda su vida, porque conocemos a Abraham que él estuvo en un lugar donde tenía, según podemos ver, que él tenía todo lo que necesita económicamente, y cómo Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Y él va en un lugar, en realidad sí, él no sabe la dirección, él no sabe el tiempo en que iba a recibir lo que Dios le estaba dando, pero Dios en realidad cuando habló con él, podemos ver cómo Abraham entendió el pantocratos, esta palabra pantocratos de Dios. Entendió que Dios iba a hacer todo en él. No solo iba a hacer todo, sino iba a ser la fuerza que él iba a necesitar, iba a ser el poder que iba a necesitar en los momentos más difíciles. Es el momento en que Abraham entendió que iba a hacer todo lo que iba a necesitar en el proceso de su vida. Qué lindo entender entonces el pantocratos de Dios, el todopoderoso. Muchas veces utilizamos esta palabra sin saber el significado, pero aparece 40 veces en el Antiguo Testamento y aparece solamente 10 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra solo en la Biblia se le emplea a Dios. Y entendemos por qué. Entendemos por qué solamente a Dios estaba dirigida esta palabra. Podemos ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 18, cuando Pablo utiliza esta palabra por lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Dice así: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? No toquéis lo inmundo. Fíjense que cuando dividimos estas palabras, entendemos, dice, no estéis unidos, la primera palabra. La segunda palabra que encontramos dice, no estéis en comunión. La tercera palabra, que
Y el texto sigue y dice: y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo entonces le dice, le escribe a la iglesia de Corintios: por favor, no se unan, por favor, no tengan comunión con las cosas del mundo, por favor, no tengan armonía, por favor, no toquen las cosas de este mundo. Ustedes no tienen que buscar cosas que hay en este mundo. ¿Por qué? Y Pablo toma esta palabra, el pantocratos, y dice: porque Dios lo es todo. O sea, ustedes no necesitan nada de este mundo. Ustedes no necesitan estar mezclados. Ustedes lo único que tienen que hacer es confiar en el Dios Todopoderoso. ¿Qué palabra entonces y qué afirmación tan especial hace el apóstol Pablo? Pero también en los libros, en el libro de Revelación o en el libro de Apocalipsis, dice: la gloria de Dios, el poder de Dios, porque es un Dios todopoderoso. Lo pueden buscar en Apocalipsis 4:8. Pero Juan ve la gloria de Dios, el poder de Dios. Eso es el Dios que usted y que yo tenemos. Es el Dios de Abraham, de Isaac, es el Dios de Jacob, es el Dios que adoraron en realidad los apóstoles, y es el mismo Dios que nosotros tenemos. Oh, Él merece la gloria, Él merece el poder. ¿Por qué? Porque es el Pantocratos, el Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Él es el poderoso, Él es el fiel. Amén. En Apocalipsis 19:6 también aparece la palabra todopoderoso, y dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido fuerte, truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Esta palabra, el Pantocratos, va unido a la palabra reina. Y cuando nosotros entendemos este último párrafo que dice: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, entendemos, hermanos, que un día, en realidad, esto que estamos viendo, el mundo en sí, vemos nuestro gobierno que no puede reinar, vemos la política, los que dirigen un país. Al principio, cuando ellos quieren entrar a gobernar un país, ellos dicen: la economía está mala, nosotros lo vamos a arreglar. Ellos dicen: la política está mala, nosotros vamos a arreglar el Congreso, y dicen muchas cosas que al final, que cuando ellos están en el gobierno, ellos no pueden hacer nada, y al final ellos dicen: en realidad no podemos. Pero todos entran diciendo que sí puede haber un cambio en un país, pero por lo que vemos no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque solo el único que puede en realidad es nuestro Dios Todopoderoso. Qué lindo entender entonces. Por esa razón, ya cuando leemos el Nuevo Testamento, el Pantocratos ya está transliterada, podemos llamarle así, y por eso la palabra es todopoderoso. Solo que el poderoso significa entonces fuerza, poder, y en Él está todo. Cuando decimos esta palabra que está unida a todo, y entendemos que Él entonces puede solucionar todas las cosas que estamos pasando. Es en realidad,
entender esto. Y cómo Abraham, vuelvo otra vez al texto, cómo Abraham pudo entender que Dios podía suplir todas sus necesidades, aunque humanamente podemos ver a Abraham flaquear por algunos momentos, pero luego levantar nuevamente. Como humanos suele suceder esto, pero entendemos que tenemos un Dios que puede ayudarnos. Cuando entró este problema, esta pandemia en todo el mundo, muchos probablemente titubearon en su fe, probablemente muchos, y sí, muchos tuvimos temor, me voy a incluir, tuvimos temor y tenemos tal vez aún temor por lo que está pasando en nuestro país. Muchos prevén un problema económico más adelante. Muchos prevén cambios, no solamente en la educación, sino habrán cambios probablemente en moneda y en economía, pero todos están viendo y todos tienen temor de lo que va a poder suceder más adelante. Pero hermanos, tal vez Abraham no pudo ver lo que tenía que pasar, pero las únicas palabras de Dios es: yo soy el Todopoderoso, pero quiero, dice Dios, anda delante de mí y sé perfecto. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Dios lo puede hacer todo. ¿Qué es lo que desea Dios de usted y de mí? Es que nosotros vayamos adelante, es que nosotros caminemos con fe en todo lo que está pasando en esta pandemia que hay, por todo lo que está sucediendo. Hermanos, nosotros tenemos que caminar en fe. Y otra de las cosas, y sé perfecto. Voy a detenerme acá. Hermanos, lo que está sucediendo con esta pandemia, vuelvo a repetir porque eso lo dije al principio, no tiene nada que ver con nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque voy a poner este ejemplo. Algo muy lindo que sucede con Jacob, con Daniel y con Jacob, con Job, con Daniel y con Job. Son dos cosas muy importantes que debemos de ver. A Daniel lo llevaron al foso de los leones porque él había orado a Dios, y el rey de ese tiempo lamentaba lo que estaba sucediendo, pero lo que en el edicto que él firmó ya no podía volver a romper, que como ley instituyó. Entonces tenía que dar marcha adelante, no podía regresar. Lo que sucedió es que Daniel, por haber orado, tenían que llevarlo al foso de los leones. El rey le dijo: ¿por qué no te arrepientes? ¿O por qué tú, Daniel, no dices perdón y te retractas, y así no te echaremos al foso de los leones? ¿Qué hizo Daniel? Daniel no dijo: sí, está bien. Daniel sabía quién era Dios, conocía a Dios. Y es más, con los 3 hebreos, o con los 3 compañeros de Daniel, cuando también fueron lanzados al lago de fuego, estos 4 muchachos tenían actitudes que conocían a
al Dios Todopoderoso. Porque Daniel probablemente haya dicho, está bien, yo estoy dispuesto a ir al foso de los leones, y probablemente el rey le dijo, pero te van a comer los leones, no importa, Dios está conmigo. Si Él me salva o no me salva, no importa, Dios sabe y tiene la... Es así. Lo mismo sucede con Job. Job no dejó de adorar a Dios en tiempos de dificultad. ¿O sí? Más bien la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Vemos cómo esa mujer, la esposa de este varón, le dijo estas palabras, pero él ¿qué hizo? Él no dijo, está bien, voy a dejar de adorar a Dios. Hermanos, aunque estemos nosotros fuera de un templo, no vamos a dejar de adorar a Dios. Vamos a seguir exaltando y glorificando el nombre de Dios. Ahí usted en su casa, ahí usted en su habitación, siga exaltando el nombre de Dios, porque nosotros no nos medimos por un templo, nos medimos porque tenemos una fe inquebrantable, y pase lo que pase, vamos a seguir adorando al Pancratos, al Dios Todopoderoso, porque Él tiene bajo control todo lo que está pasando. Amén. Qué palabra, hermanos, tan preciosa, que uno puede encontrar en un Dios que uno glorifica. Muchas veces solo adoramos a Dios en momentos de prosperidad, en momentos de salud. Pero nosotros, los hijos de Dios, no nos medimos en tiempos, nos medimos que nosotros somos hijos de Dios y que siempre vamos a exaltar el nombre de Dios, aunque tengamos dinero o no tengamos, aunque tengamos salud o no tengamos salud, siempre vamos a exaltar el nombre del Señor. Así es como Daniel, así es como sus 3 compañeros se libraron, porque Dios vio la fe inquebrantable y Dios estuvo con ellos y estará con nosotros. Lo mismo le pasó a Job, una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque conocía a un Dios todopoderoso. Hay otra palabra que resalta también en este versículo, cuando dice, cuando le apareció Jehová. La palabra, podemos decir, o podemos utilizar la palabra Yahweh, que etimológicamente significa el eterno, el que vive eternamente. Cuando nosotros decimos el eterno, es aquel que vive para siempre. Entonces, en ese versículo nosotros encontramos no solamente palabras importantes, sino es el todo de Dios, y es el todo para nosotros. El que conoce a Dios, hermanos, se ríe en momentos de dificultad, no para burlarse, sino que sabe que Dios tiene el control de toda la situación. Dios no ha perdido el control. Esta pandemia que está pasando, ¿ustedes no creen que Dios ha perdido el control? Dios no ha perdido el control. Es que ya no estamos en una congregación. Dios sabía por qué, porque Dios quería restaurar la familia. Dios tiene el control de todo, y los que no han podido restaurar su familia es porque no han entendido el propósito de Dios para su hogar y para sus vidas. Conocía a Dios, y es más, con los 3 hebreos, o con los 3 compañeros de Daniel, cuando también fueron lanzados al lago de fuego, estos 4 muchachos tenían actitudes que conocían al Dios Todopoderoso. Porque Daniel probablemente haya dicho, está bien,
yo estoy dispuesto a ir al foso de los leones. Y probablemente el rey le dijo, pero te van a comer los leones. No importa, Dios está conmigo. Si Él me salva o no me salva, no importa. Dios sabe y tiene la... Es así. Lo mismo sucede con Job. Job no dejó de adorar a Dios en tiempos de dificultad. ¿O sí? Más bien la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Vemos cómo esa mujer, la esposa de este varón, le dijo estas palabras, pero él ¿qué hizo? Él no dijo, está bien, voy a dejar de adorar a Dios. Hermanos, aunque estemos nosotros fuera de un templo, no vamos a dejar de adorar a Dios. Vamos a seguir exaltando y glorificando el nombre de Dios. Ahí usted en su casa, ahí usted en su habitación, siga exaltando el nombre de Dios, porque nosotros no nos medimos por un templo, nos medimos porque tenemos una fe inquebrantable, y pase lo que pase, vamos a seguir adorando al Pancratos, al Dios Todopoderoso, porque Él tiene bajo control todo lo que está pasando. Amén. Qué palabra, hermanos, tan preciosa, que uno puede encontrar en un Dios que uno glorifica. Muchas veces solo adoramos a Dios en momentos de prosperidad, en momentos de salud. Pero nosotros, los hijos de Dios, no nos medimos en tiempos, nos medimos que nosotros somos hijos de Dios y que siempre vamos a exaltar el nombre de Dios, aunque tengamos dinero o no tengamos, aunque tengamos salud o no tengamos salud, siempre vamos a exaltar el nombre del Señor. Así es como Daniel, así es como sus 3 compañeros se libraron, porque Dios vio la fe inquebrantable y Dios estuvo con ellos y estará con nosotros. Lo mismo le pasó a Job, una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque conocía a un Dios todopoderoso. Hay otra palabra que resalta también en este versículo, cuando dice, cuando le apareció Jehová. La palabra, podemos decir, o podemos utilizar la palabra Yahweh, que etimológicamente significa el eterno, el que vive eternamente. Cuando nosotros decimos el eterno, es aquel que vive para siempre. Entonces, en ese versículo nosotros encontramos no solamente palabras importantes, sino es el todo de Dios y es el todo para nosotros. El que conoce a Dios, hermanos, se ríe en momentos de dificultad, no para burlarse, sino que sabe que Dios tiene el control de toda la situación. Dios no ha perdido el control. Esta pandemia que está pasando, ¿ustedes no creen que Dios ha perdido el control? Dios no ha perdido el control. Es que ya no estamos en una congregación. Dios sabía por qué, porque Dios quería restaurar la familia. Dios tiene el control de todo, y los que no han podido restaurar su familia es porque no han entendido el propósito de Dios para su hogar y para su familia. Por eso tenemos un Dios eterno, aquel que vive eternamente, aquel que existe por sí mismo, y Él es autosuficiente. Él es el que existe por sí mismo. Nadie creó a Dios. Él no se mide por el tiempo. Él no tiene un reloj. Él no tiene un calendario. Él es eterno. Y cuando decimos eterno, indica que no tiene
he dado. Estos son atributos de Dios que no debemos dejar por un lado cuando decimos el Eterno, porque estamos hablando de un Dios autoexistente y estamos hablando de un Dios que es fiel en todo lo que Él ha creado. Tener un Dios así, hermanos, solo usted y yo lo tenemos, porque aquel que cree en Cristo lo tiene todo. ¿Crees tú en Cristo? Crees en Dios. Si vives para Cristo, tienes a Dios. Si en realidad caminas con Cristo, en realidad tienes a un Dios eterno y todopoderoso. Mis hermanos, en realidad no podemos entender muchas veces cuando estamos pasando momentos difíciles. No podemos entender el Pantocratos de Dios. Vemos el libro de Ruth, capítulo 1 y versículos del 20 al 21. Vemos a una mujer llamada Noemí. Noemí significa dulce, pero en el proceso que ella tuvo cuando murió su esposo y cuando murieron sus dos hijos, ella se sintió morir. Y ella dice unas palabras que tal vez usted y yo las hemos utilizado. ¿Por qué? Porque no hemos entendido a un Dios todopoderoso, a un Dios eterno. Y ella dice, y ella le respondió, versículo 20 del capítulo 1 de Ruth: no me llames Noemí, mas llámame Mara, porque en gran manera me ha amargado el Todopoderoso. En realidad, Dios es malo en amargarnos. Pregunto, ¿Dios le gusta verte sufrir? Yo creo que no. Para ayudarle porque está pasando por un momento difícil. Pero esta mujer dijo: Dios me ha puesto en amargura, aunque confesó. Vean esa palabra, dice, como que Dios no me ayudó y me puso en esto, pero como que no vio que también Dios podía sacarlo de su situación. Ella sabía que tenía un Dios poderoso y que podía cambiar, pero no creyó que podía cambiar. A veces no entendemos, ¿verdad? Tenemos un Dios que todo lo puede, pero como que Dios no nos va a ayudar, y como que Dios o tal vez no puede, o que tal vez no nos va a librar de esto. Nosotros los humanos en realidad no entendemos o no hemos aprendido que nuestra fe nunca debe ser movible, debe permanecer siempre. Y dice Noemí: yo me fui de aquí llena, mas vacía me ha vuelto Jehová. ¿Por qué pues me llamaréis Noemí? Pues Jehová, y recuérdense que Jehová viene de la palabra Yahweh y también significa el Eterno, me ha oprimido y el Todopoderoso me ha afligido. La pregunta: ¿exaltó a Dios? Dijo que Dios podía, pero nunca exaltó a Dios. Cuando miramos las palabras y la actitud de Daniel, y cuando vemos la actitud de aquellos tres jóvenes que fueron lanzados al horno, fueron muy diferentes. Las palabras de aquellos jóvenes dicen: oh rey, si Dios nos puede salvar, y si no le place, aún así serviremos a Jehová. Pero Noemí no entendió esa parte, aunque sí entendió en términos teóricos que tenía un Dios todopoderoso.
pero en un término práctico no lo practico. ¿Sí? Como cuando estamos en la iglesia, ¿no? Dice, ¿cuántos creen que Dios vive? Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos va a salvar? Amén. Pero cuando está en la situación, se olvida de exaltar el nombre del Señor, se olvida de glorificar el nombre del Señor. Fíjense que en el libro de Job es donde se encuentran 48 veces la palabra todopoderoso, donde se ven atributos importantes como el omnipotente Dios, como el autosuficiente Dios divino. Ahí encontramos en Job hablando de un Dios existente, coexistente, un Dios suficiente. Puedo entender entonces que Job no pudo tener una clase teológica. Job al principio, y lo dice en el capítulo 42, si no estoy mal, versículo 5, donde él dice, de oídas te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. Probablemente sí haya recibido una enseñanza teórica, pero de lo teórico a lo práctico, todas las cosas son distintas. Que vuelvo a encontrar a personas que no solamente lo hablan, sino lo practican día con día. Es lo mejor que el hombre puede hacer. Daniel capítulo 3, versículos 14 y 18. Vemos la palabra que Daniel, en el libro de Daniel está, y dice el texto, así que nuestro Dios, por supuesto que puede librarnos de todo. Lo voy a leer por qué. Daniel capítulo 3, versículos 14 y 18 dice, habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para al oír el son de bocina, de flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os pondréis y adoraréis la estatua que yo he levantado? Rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Y esta frase dice, nos librará. Este versículo 18 me impacta más. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Él dice, nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. Pero en el versículo 18 dice, y si no libra, aún así serviremos al Señor Dios Todopoderoso. Eso indica una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque tienen un Dios inquebrantable, Rey de reyes y Señor de señores, el Dios eterno, el autosuficiente Dios que todo lo puede y que todo lo hace. Gloria a Dios. Ese es nuestro Rey. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que decir nosotros? Aquí está la frase. Vamos a tomar parte de la frase que estos varones dijeron. Nosotros podemos decir, así que nuestro Dios, por supuesto, que puede librarnos de esta crisis que enfrentamos,
del COVID-19, de nuestra salud, de nuestra economía, de la sociedad, de la religiosidad espiritual, del problema laboral, si has perdido trabajo, de tu familia que está en situaciones difíciles o cualquier otra cosa. De eso no tenemos que dar explicaciones, porque nuestro Dios todo lo puede. Amén. Amén. Aunque estemos pasando lo que estemos pasando, nuestra fe no está en juego. Así que esta enfermedad, nuestra fe no está en juego, porque nosotros seguimos creyendo aquel que todo lo puede y aquel que todo lo hace. Amén. Yo quiero terminar con esta palabra. Salmos capítulo 93. Versículos de 1 al 5. Vamos a encontrar 7 palabras importantes: reina, poder, trono, eternidad, alturas, santidad, fe y tiempo. Esas son las palabras que encontramos en estos versículos. Y dice así: reina, oh Jehová, revestido de majestad. El Jehová se ha revestido, se ha ceñido de poder. El mundo está firmemente establecido, no se moverá jamás. Tu trono está firme desde siempre, tú existes desde la eternidad. Los ríos hacen resonar sus voces, Jehová, los ríos hacen resonar su fragor. Pero más fuerte que las aguas impetuosas, más fuerte que el oleaje del mar, es Jehová en las alturas. Tu testimonio, oh Jehová, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. En este texto encontramos a un Dios que vive, a un Dios que permanece para siempre, a un Dios que reina, un Dios que tiene el control. Y nosotros no vamos a dejar de orar, no vamos a dejar de cantar, no vamos a dejar de exaltar el nombre del Señor por una pandemia. Es más, seguiremos exaltando a Jehová, al Dios eterno de hoy y de siempre. Así que tú en tu casa sigue exaltando el nombre de Dios, porque tienes un Dios que es todopoderoso y que reina en todos los tiempos. Quiero orar por tu vida en esta hermosa noche. Yo no sé qué es lo que estás pasando, pero yo quiero inyectarte fe. Yo quiero decirte hoy, tienes un Dios todopoderoso. Pero si estás en una crisis, no dejes de orar a Dios. Aún así, estando en crisis, exalta la gloria de Jehová. Glorifica su nombre. Padre, yo te doy gracias en esta hermosa noche. Tú eres nuestro Dios eterno que reina. Tú eres nuestra fuerza, Señor. Tú eres todo para nosotros, porque creemos, Señor, que tú nos creaste y que diste a tu Hijo unigénito para que encontremos salvación y vida eterna. Y nada va a cambiar, Señor, nuestra forma de pensar, porque sabemos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Yo te doy gracias. Bendice a los pastores, Señor, de esta congregación. Bendice la vida de mi hermano Roberto, la vida de su esposa, la vida de sus hijos. Señor, en tiempo de crisis he visto que tus
tus hijos han exaltado tu nombre y nunca les ha faltado una sonrisa, porque tú eres el gozo que tú nos das, Señor. El gozo, Señor, que da tu Espíritu Santo es nuestra fortaleza, mi Cristo bendito. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga, y así le cedo el tiempo al pastor Roberto. Mi amado hermano, que Dios le bendiga. Muchas gracias por esta poderosa palabra. Queremos bendecirle a cada uno de ustedes allá en sus hogares, en su casa, y decirle que tenemos un Dios todopoderoso. Es un Dios de poder, es un Dios de autoridad, es un Dios que a pesar de las circunstancias, Él se sigue manifestando en tu favor y en nuestro favor. No dejes de exaltar a ese Dios todopoderoso, y en todo momento sigue orando, sigue clamando y sigue glorificando a Dios. Por más difícil que sea la circunstancia que estás viviendo, estamos pasando en este mundo un momento de inseguridad, y vemos y escuchamos cosas y palabras que nos desalientan quizás, pero yo quiero decirte que el Dios Todopoderoso siempre está de tu lado. El Dios Todopoderoso tiene la autoridad y tiene el poder para decretar tu bendición en cualquier momento. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo martes, si el Señor lo permite, a las 7 de la noche. Un abrazo para cada uno en sus casas.